Chirrión la chiqui. Hola, ¿dónde estás? Ya estoy en el estudio, ya está listo, ¿tenés la agenda? Sí, sí, ya está, pero no te veo. Ya estoy aquí. Hola. Hola, darling. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Pues yo ya desde tempranito todo listo. Ya listo, ok. Sí. Súper, bueno, entonces empezamos. Bueno, empecemos. No te veo muy convencido. Sí, empezamos. Ay, chiqui, pues yo la agenda la tengo lista desde... tú que nunca venías. Pero bueno. Queremos... Esto es Marian y Lex, solo para que sepan. Hola. Espera, otra vez, no, vale, no. ¿Quién tú eres? Marian. Y Lex. Bienvenidos. Solo para el récord, de veras que yo tenía mi agendita bien hecha, pero la chiqui que venía a no sé qué hora y después a la otra, pues yo pues me quedé pensando en el arco iris azul. Bueno, queremos realmente saludar a cada uno de ustedes, pero en especial a nuestra querida amiga Linda Nicole en Los Ángeles y a Kika Van der Luis que nos ve desde un lugar muy lejano, pero muy cercano. Y también asimismo queremos saludar a Chaco y a David, que a veces nos ven en Myrtle Beach, en Florida, y a veces nos ven en la ciudad de San José de Costa Rica. Muchos saludos. Pura vida, maje. Y hablando de pura vida, la chiqui y yo, o sea, Marian y Lex, queremos pues ser parte de este movimiento del mes del cáncer de mama, que toma tantas vidas, pero que ustedes chicas, y uno de hombre inclusive, si se hacen ese chequeo, que uno se lo hace solo, ¿verdad, chiqui? Sí, pues es el autoexamen que uno se puede hacer, pero incluso si hay dudas después de eso, pues con un ultrasonido realmente no lleva mucho tiempo, ni es muy caro en la mayoría de lugares, y con eso pues es una prevención muy buena. Así que estamos con ustedes con nosotros, y viva el pink de ese motivo tan especial en el mes de octubre. En este episodio, muchas gracias por sintonizarnos de nuevo. Agradecemos muchísimo la presencia y el apoyo y los comentarios y los correos de todas las personas que se comunican con nosotros. Pero en este episodio pues les traemos la parte 2 del staycation, no de la carne, como dice Lex, pero... La que dice que es X, pero a mí se me hace que es ya de este siglo esta mujer, ¿no? Esas sus palabras tan raras. Está bueno, pues. Pero bueno, este episodio es la parte 2, así que vamos a entrar un poquito más en detalles. Hemos dividido el programa en 3 segmentos, de los cuales les traemos un poquito ahí de cada cosa, de cosas que se pueden disfrutar en el centro de Antigua, así que no se lo pierdan de principio a fin. Vamos. Qué tarde tan exquisita. Ay, mira, chiqui, la Merced atrás. Llegamos ya al Portal del Arco 35A en la Quinta Avenida, icónica. Y bueno, nuestra queridísima Maite nos recibió. Sí, muy contentos, ella que es una persona tan linda, y bueno, ya empezamos a ver un poquito del menú. Tienen una variedad de bebidas y pastries, ¿verdad? Y algo muy interesante es que tienen panadería de Le Fornil, que está en la zona 15 en Vista Hermosa. A mí me encanta, a mi mamá también, y ahora sabemos que está disponible en Café El Portal del Arco. Bueno, Aruma es un concepto completo y totalmente conceptual. Es arte, pues no nada más para degustar, porque hay joyería, todo delicadamente hecho a mano,
con elementos como plata, cordones, hilos, y obviamente tiene también cueros reciclados, huipiles y unos bolsos tipo clutch con juego de sandalias como el tipo Aladino, maravillosos. La verdad que qué ingenio y qué creatividad tan exquisito. Sino algo muy especial, el ver la combinación de las bolsas con los zapatos, por ejemplo, además de esta colección de chaquetas de lona que tienen con bordados de huipiles de diferentes partes de Guatemala, una cosa muy preciosa, muy especial. A mí, Lex, que me encanta la combinación de bolsas que hacen juego con zapatos, sí. Pues fue algo muy especial poder conocer y entrar, y la verdad nunca había entrado, no había conocido esta preciosidad de elementos y la calidad, ¿verdad? Con la que hacen todos los bordados, chaquetas, bolsas y lo demás. Elegante y exclusivo. Bueno, Aruma y Portal del Arco son totalmente integrales y conceptuales. El arte de Orestes y Rolando, que es una colaboración creativa, es totalmente impresionante. Son piezas de arte tridimensionales que, dependiendo de la forma y del lado donde se ven, uno puede participar con ellas. Tuvimos la oportunidad de probar parte del menú delicioso, sopas, una sopa de tomate muy rica, la ensalada primavera que tiene queso brie, pera, una sopa de lentejas también, y bebidas no alcohólicas muy muy buenas también, un sándwich vegetariano con mucho sabor, 2 pastas, una de hongos con crema y una de loroco con crema, ambas con queso parmesano, todo de muy buena calidad, los ingredientes muy frescos. ¡Ey! Antigua, maravillosa, es que más enamorado no puedo estar. Qué exquisito, ¿verdad, Chiqui? Sí, no, felices de la vida anduvimos. Ay, no, y es que chicos, imagínense hacer todo, vida normal, vida de banco, vida financiera, ir a tomar café y encima darse el lujo de, antes de ir al gym, caminar al gym. Y qué bueno que te reciba la queridísima fundadora de Antigua Gym, Bárbara, que para mí es la Barbs. Estuvimos muy contentos de haber ido, lo van a ver ahorita en unos momentos. Pudimos tomar un break y ir a hacer un poquito de ejercicio, que es algo que Lex y yo tratamos de hacer todos los días. Sí. Él va en un horario, yo voy en otro, muy diferentes nuestros horarios. No te lo creo. Yo soy early bird. Ay, no, yo soy persona de mañana. Ay, no, la Chiqui es una desfigurosa. A las 5 de la mañana va al gimnasio y a esa hora me estoy tapando otra vez. Digo, ay, gracias a Dios que me quedan como... No, y a la hora que él va, yo ya estoy en el tercer sueño. Yo voy en la noche. Sí. Pero todo es por cubrir eventos para ustedes. No, esto sí. Así que por favor no se pierdan este próximo segmento que está muy interesante. Chiqui, llegamos. Pump up the jam, pump it. Qué linda noche. Ay, de veras que Antigua es única y mejor cuando se ven amigos. Hola Barbie, hola querida, lástima que no te podemos dar un beso y un abrazo, pero hay que seguir las reglas de sanitización. Y la Chiqui, bueno, la Chiqui sí se educó porque venía en chanclas, pero la Chiqui sí se limpió los piecitos. Ay, qué lindo ese gimnasio, lo amo. Es importante notar que el horario del gimnasio es de 5 de la mañana a 9 y media de la noche. Abren los fines de semana de 8 de la mañana a 3 de la tarde y también abren los días feriados. Otra cosa importante es que tienen las toallas estas que ya vienen con el gel antibacterial, están en la entrada del gimnasio, que puedes tomarlas para limpiar tu máquina o tus manos para mayor seguridad de los usuarios. También el gimnasio cuenta con casi 20 años de existir. Bueno, en esta época tienen una promoción para jóvenes del colegio y estos estudiantes, así como, ¡epa, Juan Pablo! Métale mecha, mijo. Uy, qué musculón. Para chicos jóvenes que obviamente quieren ejercitarse, miren a la Chiqui, que es una chica joven con un jovencitico ahí en camino. Ay, esa Chiqui sí que se pasa. No, bueno, y para las chicas embarazadas, vean qué buen ejercicio ese. Ese se llama campanita o reloj, que se va dice que de un lado para el otro, pero es para marcar la cintura y estar siempre en forma. Y qué mejor
que para una barriguita perfecta los ejercicios, chiqui, hacen todo. Y bueno, y Lex y sus chanclas, pero son chanclas deportivas. Ojo, gente vaya con tenis al gym. Bueno, después de que caminamos realmente todo el día, que la chiqui me sacó a tragos y reempujones y me hizo cargar el equipaje tan liviano que llevaba. Bueno, una bolsita de este tamaño. Ay, sí, eso tal vez era el lipstick. Él lleva más equipaje que yo. Ay, yo sé que ustedes me creen. Ajá, sí saben cuánto, ¿verdad? Pero bueno, igual después, chócales. Bueno, la cosa es que fuimos a cenar. Ay, Eso es lo que estamos tratando. No, pero yo quiero contar que la chiqui me hizo cargarle sus tepalcates esos. Para la gente que nos ve en otro país, tepalcates es el trastero ese que daba la chiqui ahí. Bueno, eso sí, muy bien empacado, todo en sus bolsitas de que hay pañuelo rojo con orilla roja. Pañuelo rojo con orilla amarilla. Ay, esa chiqui. Bueno, anyway, fuimos a cenar al exquisito restaurante Del Arco. donde nuestra querida Aldina Guzmán nos recibió con mucha amabilidad, nos dio un poquito de la historia del lugar y lo demás. Y bueno, degustamos varios platos que los van a ver a continuación. Very, casi que sentir. Gracias, Carmen. Gracias, Daryl. Gracias, Aldina. Chiqui, esta noche no puede ser mejor, creo yo. No, me siento tan a gusto. El clima está precioso. El clima está maravilloso. No hay frío, no hay lluvia. Y estamos en una propiedad, un territorio totalmente colonial antigüeño, de los 1600. Sí, exacto. O sea que estamos al pie del Arco de Santa Catalina. Sí. Aquí, de hecho, era el convento de Santa Catalina. Correcto. Entonces, este hotel, como tú sabes, Chiqui, y que ustedes lo van a ver, amigos, pertenece a una corporación de varios hoteles con restaurantes. Entonces, pues, existe la posibilidad de obtener descuentos y servicios especiales en varias ubicaciones. Siempre y cuando sean parte de la corporación. Correcto, sí. Exacto. Pues sí, porque hay que poner una atención muy especial que al final de la cuadra, o sea, en la primera calle y Quinta Avenida, está la iglesia con convento también de la Merced. Luego el icónico arco de Santa Catalina y lo que fue el convento de Santa Catalina, que del otro lado, porque van a ver unas tomas que nuestro director Glenn Wilson va a hacer, que al pie o sobre la Quinta Avenida estuvo el convento y la iglesia. Claro, y el arco que conectaba de un lado para el otro. De un lado para otro. Correcto. Para que las monjas que no las viera la gente. Sí, porque eran de claustro. Exacto, sí. Entonces es así, por eso era como una... Yo daría lo que fuera por ver eso de adentro. Por dentro, así como yo tuve la túnel. suerte de estar ahí arriba con el relojero encargado del reloj del arco. Y es impresionante lo angosto que es. Pero sí viste el pasaje. El pasaje y el reloj. Es angosto, es claustrofóbico. Sí, pues fíjate que lo que pasa que es como una terraza plana, pero tiene chanfleados a los lados. Pero tiene graditas, tiene ¿Se gradas? sube por acá? Aquí se sube. Pero son gradas. ¿O es así como...? No, ahora es una escalera de hierro, que es como de ya más reciente. Sí, ya más reciente, pero en back in the day era como escaleras de caracol. Wow. Y de piedra, pues, de construcción. Sí, esas cosas que hay que estar ahí para verlo y para imaginárselo, ¿verdad? Totalmente. Pero wow, ese es un privilegio enorme que tuviste. Es un privilegio, claro. Sí, totalmente. Así que vamos a estar, degustando una cena deliciosa en este lugar. Vamos a irles contando qué es lo que vamos probando y qué les recomendamos para cuando se animen a venir. Correcto. Y obviamente los contactos para si ustedes tienen una visita con estadía y una celebración que les gustaría hacer todo en la misma propiedad, queda ideal. Correcto. Que es hotel, restaurante, área para juegos para niños. Y tienen picnics ahora también. Tienen picnics, una parte de acá que lo vamos a mostrar. Y música en vivo los fines de semana. Sí. Así que, bueno, nosotros vamos a empezar a picar este exquisito mousse de frijol. De frijol. Sigan con nosotros.
Bueno, ya tenemos un comidal enfrente. Estoy como que dos niños que hacen como, no sé ¿Por dónde empiezo? A ver, Chiqui, cuéntanos de esta delicia. Ok, pues esto se llama degustación. Cuatro estaciones. 4 estaciones si no de estoy degustación. Mal, y si no se los verificamos. Pero que es básicamente los 4 platillos típicos representativos. Exactamente, sí. Entonces tenemos hilachas, plátanos en mole, pepián y jocón. Y un poquito de cada uno y arroz. Y Así el que arrocito, está que es, súper bien. que es como lo que acompaña, genial. Exacto, correcto. Y acá, pues Y una de las aquí- especialidades de la casa, porque el restaurante, amén de como ya les comentamos, que es hotel, restaurante, área de niños, eventos, se especializa en cortes finos de carne y por eso es un steakhouse, Correcto. ¿verdad? Sí. Y con bastante de comida típica ahí. Con los Ahí toques. metida, sí, Correcto, con exacto, los toques. sí, sí, sí. Aquí, ¿qué nos dijo Aldina? Que nos dieron, Ese Chiqui? es un plato de puyazo con chorizo argentino y bueno, ya las guarniciones que es elote y papa y cebollitas. Y el chirmolito. Ahí no. Y acá, ya yéndonos un poquito más a comida internacional, Sí. pero con el toque Eso te guatemalteco. iba a decir yo, porque estos son camarones a la choti. Achote. Así que Achote es yo- un tipo de pasta, Sí, ¿verdad? Que se usa como colorante. como colorante. Pero porque también es tiene le aporta un un toque. toque, sabor, ¿verdad? Sí. Entre perfumado, picantico, Sí. muy rico. Sí, correcto. Así que pues vamos a degustarlo y ya saben, para cuando ustedes vengan, si vienen, entonces ahí ya saben por dónde empezar. Entre las especialidades, o mejor dicho, amenidades del hotel, es de que tienen especiales en desayunos, 2x1. Sí. Si eres huésped, te dan descuentos sobre la comida, indistintamente la hora que tú comas. Así que sí tiene muchos bonos adicionales, aparte del excelente servicio y estar en donde está, ¿verdad? Por supuesto, sí, la ubicación. Entonces Así que vamos a empezar. Vamos a entrarle a esto y les contamos cómo vamos en un ratito. Buen provecho, Chiqui. Gracias, igual. Y bueno, ya pues terminamos ese día después de una rica cena. Comimos todo el día, ese día. Ya en la Pero noche- fuimos al gym. Pero fuimos al gym, sí, quemamos un poco de lo que comimos. Así que pues fue algo muy interesante. Yo nunca había tenido la oportunidad de pasar una noche con todas estas facetas y todo lo que hicimos en el mero centro de Antigua Guatemala. Así que fue una experiencia para los dos y las personas que estuvieron involucradas en la filmación también. Y ojo que vivimos en Antigua. Es que es muy diferente, chicos. Salir al mandado a comer o a dar una vuelta, regresar a casa y volver a salir al día siguiente. Que es Sí. lo que dice Chiqui. No, ahora nos quedamos allá Sí. bien a gusto en Hotel San Rafael. Sí, así que muy, muy contentos y muy agradecidos con ustedes por siempre estar presentes en el programa. Muchísimas gracias. Les encargamos ahí que nos den un thumbs up o thumbs down. Al final, pues... Ahí empieza la chica. Thumbs down ninguno. Thumbs down van a poner. Miren, les voy a decir unos shows en YouTube que sí. Los nuestros no. Y si no se han suscrito al canal y les gustan nuestros contenidos, por favor, la suscripción muy importante para nosotros. Exactly. Y por supuesto, y decimos por supuesto porque les hemos venido comentando e invitando para la develación de la nueva obra de arte, que bueno, va a ser las mariposas lindas de Igal Permut, pasarán como buena mariposa a otra pared y nos viene un formato, es que es pasado de lo mejor. Precioso. Precioso. Y lo develamos en nuestro próximo episodio del domingo 31 de octubre. Así que, por favor, sean como siempre parte de nosotros, parte de nuestra energía y de verdad que nos hace muy feliz poder hacer esto para ustedes, por nosotros, por ustedes y para nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos en otro episodio de Marian Y Lex. Todo lo demás, pero sea amable, Chiqui. Ay, sea amable. La variedad. Okay.
That's so weird. Y aquí. No, ¿Qué sería? en un lugar me tuve que haber cortado. Sí, sí, te cortaste. Pero te morí. Sí. We're gonna make a part. He's bleeding. Yeah, he cut somewhere. I just noticed it. Pero no It's te not manchea, me. no. No, pero no soy yo, sos tú. Si quieres parar Sí, con sí, entonces. sí. Ay, no, aquí Are we aparece. stopping the camera? Ay, esto sí está bien Halloweenish. Eso sí está bien Halloween. ¿Qué es este horror?